Hay un tipo de hombre que no levanta la voz, no busca el centro del escenario, no necesita que nadie lo aplauda para saber quién es. Y sin embargo, cuando el mundo voltea a verlo, ya llegó más lejos que todos los que gritaban. Ese hombre no siguió el manual, no obedeció las reglas del juego social, no se quedó en la fila esperando su turno como le dijeron que debía hacer. Él trazó su propio camino, en silencio, con determinación y sin pedir permiso. Ese hombre es el Sigma, y si estás aquí en este canal es porque algo dentro de ti ya lo sabe. Ya sientes que no encajas del todo en el molde que el mundo diseñó para ti, que hay algo más profundo en tu forma de pensar, de moverte, de existir, que mientras otros necesitan validación, tú buscas comprensión. Hoy vamos a hablar de algo que pocos se atreven a decir en voz alta. El hombre Sigma no rompe las reglas por rebeldía. Las rompe porque las entendió mejor que nadie, y por eso sabe exactamente cuáles no merecen su obediencia. Nadie lo ve venir, y esa es su mayor fortaleza. Si este contenido resuena contigo, te pido que te suscribas a Hombre Sigma Oficial ahora mismo. No porque lo necesitemos nosotros, sino porque tú mereces un espacio donde tu forma de pensar sea comprendida, no juzgada. Este canal es ese espacio. Activa la campana y no te pierdas ningún video. 1. La soledad estratégica. Mientras el mundo celebra las reuniones, los grupos y las multitudes, el hombre Sigma hace algo que la mayoría malinterpreta como debilidad. Elige estar solo. Pero no es una soledad que duele. No es el aislamiento del que fue rechazado. Es la soledad del que eligió, del que entendió que el ruido social tiene un precio, y ese precio se paga con claridad mental, con tiempo, con energía. El Sigma no huye de las personas, las observa, las estudia, y luego regresa a su espacio donde piensa sin interferencias, donde construye sin distracciones, donde toma decisiones que nadie más entendería, porque nadie más vivió el silencio necesario para tomarlas. Piensa en los grandes estrategas de la historia, en los filósofos estoicos como Marco Aurelio, que gobernaba imperios, pero encontraba su verdadero poder en los momentos de reflexión profunda. En Nikola Tesla, que prefería las noches solitarias en su laboratorio a los salones llenos de aplausos. En hombres que entendieron que la soledad no es el enemigo del éxito, sino su condición más silenciosa. El hombre Sigma no se siente incompleto cuando está solo. Se siente completo, precisamente, porque aprendió a hacer su propia compañía más valiosa. La próxima vez que alguien te diga que eres muy solitario, sonríe. Porque lo que esa persona llama soledad, tú lo llamas estrategia. 2. El silencio como poder. Vivimos en un mundo que premia al que más habla, al que más publica, al que más opina, y en medio de ese ruido ensordecedor, el Sigma hace algo radical. Se calla. No porque no tenga nada que decir, sino porque sabe que las palabras, usadas con exceso, pierden su peso, que el hombre que habla todo el tiempo revela demasiado, sus miedos, sus inseguridades, su necesidad de ser visto. El Sigma habla cuando tiene algo que realmente vale la pena decir, y cuando lo dice, el mundo escucha. Porque ha aprendido, a fuerza de presencia, que su voz tiene un valor distinto al de los que llenan el aire con palabras vacías. El silencio del Sigma no es pasividad, es observación activa. Es el momento en que estudia la habitación mientras todos los demás están ocupados escuchándose a sí mismos. Es cuando identifica las dinámicas, las debilidades, las oportunidades que los demás nunca verán porque estaban demasiado ocupados hablando. Existe un principio antiguo que los grandes negociadores conocen bien. El primero que habla después de una oferta, pierde. El Sigma vive ese principio cada día. En las conversaciones, en los conflictos, en los negocios, en las relaciones.
Su silencio no incomoda al Sigma, incomoda a los demás, y en ese incómodo, él ya ganó. 3. Romper las reglas sin pedir permiso. Hay una diferencia fundamental entre el rebelde y el Sigma. El rebelde rompe las reglas para llamar la atención. El Sigma las rompe porque las analizó, las entendió en profundidad y llegó a la conclusión de que no le sirven. No es desobediencia emocional, es desobediencia inteligente. Las reglas sociales fueron construidas, en su mayoría, para mantener el orden de las masas, para que el sistema funcione, para que las personas promedio se comporten de manera predecible, y eso está bien para el sistema, pero el Sigma no es parte del promedio. Cuando el mundo le dice, necesitas un jefe para tener seguridad, él construye su propia fuente de ingresos. Cuando la sociedad dice, necesitas encajar para ser aceptado, él elige la autenticidad sobre la aceptación. Cuando la cultura popular dice, sigue a los demás para no equivocarte, él sigue su propio juicio, asume la responsabilidad del error y aprende más rápido que todos. Steve Jobs fue expulsado de su propia empresa. Volvió y la convirtió en la más valiosa del mundo. No pidió permiso para volver. No siguió el protocolo. Siguió su visión. El Sigma no rompe las reglas porque sea irresponsable. Las rompe porque tiene una responsabilidad mayor, la de ser fiel a su propio camino. Y ese camino casi siempre no tiene manual. 4. La invisibilidad como ventaja. En un mundo donde todos quieren ser vistos, el Sigma descubrió algo que cambia las reglas del juego. Ser invisible es una ventaja táctica extraordinaria. Cuando nadie te observa, nadie te copia. Cuando nadie sabe lo que estás construyendo, nadie intenta detenerte. Cuando pasas desapercibido, puedes moverte con libertad total, sin la presión de las expectativas ajenas, sin el peso de la imagen pública que defender. Los grandes movimientos ocurren en silencio. El agua no anuncia que va a moldear la roca, simplemente lo hace, gota a gota, día tras día, hasta que la roca cede. El Sigma opera con esa misma paciencia invisible. Mientras sus contemporáneos publican cada paso de su camino en busca de validación externa, el Sigma trabaja en la oscuridad. Construye sus habilidades sin audiencia. Diseña sus planes sin espectadores, y cuando finalmente emerge, lo hace con resultados que nadie esperaba, porque nadie sabía que estaba trabajando tan duro, durante tanto tiempo, con tanta precisión. La invisibilidad no es ausencia, es presencia estratégica diferida. El Sigma elige cuándo aparecer, y cuando aparece, lo hace con una fuerza tan bien preparada que el mundo no tiene más remedio que reconocerlo, no porque él lo haya buscado, sino porque los resultados hablan solos. 5. La autodisciplina silenciosa. No hay motivación que dure para siempre. El Sigma lo sabe, y por eso no depende de ella. Mientras el mundo busca la próxima dosis de inspiración, el próximo video motivacional, el próximo discurso que lo encienda, el Sigma construyó algo más sólido, un sistema. Una disciplina que no necesita sentirse bien para funcionar. Una rutina que se ejecuta incluso cuando el cuerpo pide descanso, cuando la mente preferiría distraerse, cuando el mundo exterior ofrece 1000 razones para no avanzar. La autodisciplina del Sigma es silenciosa porque no busca admiración. No postea su rutina de madrugada para que otros la vean. No exhibe su sacrificio, simplemente lo vive, todos los días, sin excusas, sin negociaciones internas. Imagina a un hombre que se despierta antes que el resto del mundo. No porque alguien lo esté viendo, no porque eso le dé puntos sociales, sino porque en ese silencio de las 5 de la mañana, mientras todos duermen, él construye la distancia entre lo que es hoy y lo que será mañana. Esa distancia, acumulada durante meses y años, se convierte en una brecha tan grande que los demás ya no entienden cómo llegó tan lejos.
Y la respuesta es tan simple que casi parece injusta. Mientras ellos buscaban motivación, él construyó disciplina. La disciplina silenciosa no necesita testigos, solo necesita consistencia. 6. El sigma no necesita validación. Hay una trampa social en la que casi todos caen sin darse cuenta. La necesidad de que otros confirmen que estamos en el camino correcto, que nuestras decisiones son buenas, que nuestras elecciones merecen respeto. El sigma salió de esa trampa hace mucho tiempo, no porque sea arrogante, no porque crea que no tiene nada que aprender de los demás, sino porque entendió que la validación externa es una cadena muy cómoda. Te hace sentir seguro mientras te mantiene dependiente. Te da aprobación mientras te quita autonomía. Cuando un hombre necesita que otros le digan que está bien, cede su poder de decisión a la opinión ajena. Y la opinión ajena cambia con el viento. Hoy te aplauden, mañana te critican. Y si construiste tu identidad sobre ese aplauso, la crítica te destruye. El sigma construyó su identidad sobre algo que no cambia, sus propios valores, su propia visión, su propio código de conducta interno diseñado a conciencia, no heredado por presión social. Esto no significa que no escuche. El sigma escucha con atención, evalúa, considera, pero al final, la decisión es suya, el juicio es suyo, y si se equivoca, la responsabilidad también es suya, sin excusas, sin culpar al entorno. Esa independencia interior es la forma más profunda de libertad que un hombre puede alcanzar. 7. Moverse en las sombras para llegar primero. El sigma no compite de frente, no necesita ganar en el mismo terreno que todos los demás. Mientras la mayoría empuja, grita y se codea para ocupar el mismo espacio limitado, él ya está trazando una ruta diferente, una que nadie está usando, una que nadie siquiera está mirando. Moverse en las sombras no significa ser deshonesto, no significa manipular ni esconderse por miedo. Significa ser profundamente estratégico. Significa entender que la visibilidad prematura tiene un costo altísimo que muy pocos calculan antes de pagarlo. La competencia que aparece de la nada, la envidia que sabotea en silencio, la interferencia de quienes querrían detenerte si supieran lo que estás construyendo antes de que estuvieras listo para defenderlo. Piensa en cómo funciona la naturaleza. El depredador más efectivo no corre hacia su presa anunciando su presencia. Se mueve despacio, paciente, invisible, y cuando actúa, lo hace con una precisión tan perfecta que el resultado parece instantáneo, aunque haya requerido horas de preparación silenciosa. El sigma opera con esa misma inteligencia instintiva, pero aplicada a la vida real. Los grandes emprendedores, los líderes que transformaron industrias enteras, los hombres que cambiaron el rumbo de su propia historia, casi nunca anunciaron su movimiento antes de ejecutarlo. No convocaron ruedas de prensa para hablar de sus planes. No buscaron aprobación antes de actuar. Construyeron en silencio, perfeccionaron en la oscuridad, corrigieron errores sin audiencia. Y cuando finalmente salieron a la luz, lo hicieron con algo tan sólido, tan bien construido, tan inesperado, que ya era demasiado tarde para competir con ellos. Jeff Bezos construyó Amazon durante años, siendo ignorado, subestimado y ridiculizado por las grandes cadenas de retail del mundo. Nadie lo vio venir, porque nadie lo estaba mirando con atención. Todos asumieron que era un experimento más, una idea curiosa que eventualmente desaparecería. Mientras tanto, él construía, en silencio, con obsesión, con una claridad de visión que no necesitaba la aprobación del mercado para sostenerse. Cuando el mundo finalmente lo tomó en serio, ya era imparable. Eso no fue un accidente de la historia, fue estrategia de sombra ejecutada con precisión quirúrgica durante años. El sigma aprende esa lección y la aplica en su propia escala.
No importa si construye un negocio, una habilidad, una nueva versión de sí mismo o una vida completamente diferente a la que el mundo esperaba de él. El principio es el mismo. Trabaja en silencio. Deja que los resultados hablen cuando llegue el momento. No anticipes tu llegada. Preséntate con todo listo. Hay algo que los que necesitan validación constante nunca entienden. Cada vez que anuncias lo que vas a hacer antes de hacerlo, le entregas energía a la audiencia en lugar de entregarla al trabajo. Gastas combustible emocional en la expectativa ajena en lugar de en la ejecución propia. Y cuando ese combustible se agota, la tarea sigue ahí, sin terminar, pero ya con el peso adicional de las expectativas que tú mismo creaste. El Sigma no cae en esa trampa. Él guarda su energía para lo que importa, para el trabajo real, para el avance silencioso, para la construcción invisible que un día se convierte en algo que el mundo no puede ignorar. Cuando finalmente lo ven, ya ganó. Y lo más poderoso de todo es que mientras todos intentan entender cómo lo hizo, él ya está trabajando en el siguiente movimiento que nadie imagina. Así es como el Sigma llega primero, no corriendo más rápido en la misma pista, sino eligiendo una pista completamente diferente, recorriéndola en silencio y apareciendo en la meta cuando los demás todavía están discutiendo en la línea de salida. 8. Construir sin testigos. Este capítulo no es sobre técnicas, no es sobre estrategias ni tácticas ni fórmulas de éxito. Es sobre algo que va mucho más profundo que todo eso. Es sobre la capacidad de construir tu vida entera sin necesitar que nadie la atestigüe. De existir con plena convicción aunque el mundo no esté mirando. De ser quien eres, completamente y sin disculpas, incluso en los momentos en que nadie te ve. Esa capacidad, tan simple de describir y tan difícil de sostener, es quizás el rasgo más definitorio del hombre Sigma. El mundo moderno convirtió la experiencia humana en un espectáculo permanente. Cada logro debe ser fotografiado antes de ser disfrutado. Cada progreso debe ser publicado antes de ser asimilado. Cada momento de crecimiento necesita una audiencia para ser considerado real. Y en esa lógica absurda y agotadora, millones de personas dejaron de vivir su vida para empezar a producir contenido sobre ella. Dejaron de ser protagonistas de su propia historia para convertirse en narradores de una versión editada, filtrada y optimizada para el consumo ajeno. El Sigma vio esa trampa con claridad y la rechazó, no porque sea antisocial, no porque desprecia a las personas ni al mundo que lo rodea, sino porque entendió que el valor de lo que construyes no depende de cuántos lo vieron mientras lo construías, que la calidad de tu carácter no se mide en el número de personas que te aplaudieron mientras lo formabas, que la solidez de tu disciplina no necesita likes para existir, que tu crecimiento es absolutamente real aunque nadie lo valide, aunque nadie lo reconozca, aunque nadie lo mencione jamás. Hay una diferencia enorme entre el hombre que entrena porque quiere publicar su progreso y el hombre que entrena porque quiere ser más fuerte, entre el hombre que estudia para impresionar y el hombre que estudia para saber, entre el hombre que trabaja duro cuando hay ojos encima y el hombre que trabaja igual de duro cuando está solo, sin cámaras, sin testigos, sin nadie que registre el esfuerzo. El Sigma es ese segundo hombre. Siempre piensa en lo que significa realmente construir sin testigos. Significa levantarte cuando tienes sueño y no hay nadie que te vea levantarte. Significa mantener tu palabra cuando no hay consecuencias visibles por romperla. Significa seguir adelante en los días grises, en los días de dudas, en los días en que nada parece funcionar y nadie está ahí para recordarte por qué empezaste. Significa ser fiel a tus valores, no cuando es conveniente ni cuando alguien está mirando.
sino exactamente cuando es difícil y el mundo está completamente distraído. Eso no es fácil. Sería deshonesto decir que lo es. Pero es lo que separa al hombre que vive para la galería del hombre que vive para sí mismo. Y esa separación, con el tiempo, produce resultados tan distintos que parecen pertenecer a universos paralelos. El hombre que construye para los testigos eventualmente se queda sin energía cuando los testigos se van, porque su combustible era externo y el combustible externo siempre se agota. El Sigma, en cambio, encontró su fuente dentro, en su visión, en sus valores, en el compromiso silencioso y profundo con la persona que quiere llegar a ser. Ese combustible no depende del clima social, no se agota con las críticas, no se apaga cuando la audiencia pierde interés. Arde en silencio, constante, durante años, décadas, toda una vida, si es necesario. Existe algo profundamente hermoso en el hombre que puede mirarse al espejo a las 11 de la noche, después de un día entero de trabajo invisible, sin reconocimiento, sin aplausos, sin que nadie se haya dado cuenta del esfuerzo que hizo, y saber con absoluta certeza que fue fiel a sí mismo, que avanzó, que construyó algo más, que el hombre que se acuesta esta noche es, aunque sea por un margen invisible, mejor que el que se despertó esta mañana. Ese momento privado, ese diálogo silencioso entre un hombre y su propio espejo, vale más que cualquier validación pública que el mundo pueda ofrecer, porque es completamente real, no está editado, no está filtrado, no tiene agenda. Es la única evaluación que no puede ser manipulada por la opinión ajena. El Sigma vive para ese momento, no para el aplauso del mundo, y al final, cuando el camino se revela completo, cuando los años de construcción silenciosa producen algo que el mundo finalmente no puede ignorar, él no siente la necesidad de decir «yo lo hice», porque él ya lo sabía, siempre lo supo. En cada madrugada solitaria, en cada decisión tomada sin público, en cada paso dado hacia adelante, cuando habría sido mucho más fácil quedarse quieto. Eso es el Sigma en su forma más pura y más poderosa. No un arquetipo de frialdad ni de distancia, sino un hombre que encontró en sí mismo lo que la mayoría busca afuera durante toda la vida: la certeza de su propio valor, la tranquilidad de su propia identidad, la fortaleza de existir completamente, sin necesitar que el mundo le confirme que tiene derecho a hacerlo. Tú no necesitas que el mundo entienda tu camino. No necesitas que lo apruebe, que lo aplauda, que lo valide ni que lo comprenda. Solo necesitas tener el coraje de caminarlo, todos los días, en silencio, con convicción, sin testigos, y ese coraje ya vive dentro de ti. Ahora solo tienes que decidir usarlo. El hombre Sigma no rompió las reglas porque quiso llamar la atención. Las rompió porque entendió algo que muy pocos comprenden a tiempo. Las reglas fueron diseñadas para mantener a las masas en movimiento ordenado, no para llevar a los individuos excepcionales a su máximo potencial. Él avanza sin ruido, construye sin audiencia, gana sin celebración pública, y cuando el mundo finalmente lo nota, ya está 3 pasos adelante, mirando hacia el próximo horizonte. Eso no es suerte, no es magia, es el resultado de una filosofía de vida profunda, coherente y silenciosa. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que no eres como todos. Y este canal existe exactamente para hombres como tú. Suscríbete a Hombre Sigma Oficial si todavía no lo has hecho, porque cada semana traemos contenido que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Contenido que te desafía, que te eleva, que te recuerda quién eres cuando nadie está mirando. El Sigma no necesita que el mundo lo entienda, pero sí necesita encontrar a los suyos. Bienvenido.